Nunca voy a olvidar esa estadística, Carlos Nader, que algún día me compartiste. Eres director general de Protectoglass Internacional, www.blindajes.com.mx. Cuando te pregunté, ¿y hace cuánto empezaron los blindajes en México? ¿Me dijiste? Probablemente a fines de los años 80, Y eran principios 3 de los empresas, 90, ¿no? éramos 3 empresas, efectivamente. ¿Y hoy? Actualmente registradas ante la Dirección Federal de Seguridad de Pública Federal somos 137 o 138 más o menos, aunque hay otras 250 más que se dedican a blindar, que pues tal vez tienen algún giro de automotriz, pero no necesariamente están registradas como blindadoras. Es decir, para nosotros determinar si vamos a blindar cualquier unidad, tenemos que recurrir a las que están en esa lista. ¿Y dónde se consulta eso? En la página de la SSP, ahí en dirección privada. En la Dirección General de Seguridad Privada. Exactamente. ¿Ahí? Ahí en la Ahí Dirección General de puedes, Seguridad Privada. en la Dirección de Seguridad Privada, puedes checarlo. Y todas las empresas que estamos legalmente constituidas y registradas en esta dirección, damos un holograma inclusive del blindaje que le instalamos al vehículo o al automóvil, ¿no? La voz que escucharon también aquí de mi lado derecho es René Rivera, enlace entre autoridades y asociaciones del Consejo Nacional de la Industria de la Balística y además coordinador de la Comunidad de Blindaje de Asís, capítulo 217, México. Gracias a los dos por estar aquí. Justo de eso vamos a hablar. Cuando tú empezaste, Nader, Carlos Nader, los blindajes, ¿cómo eran y cómo son ahora? Bueno, ¿Y por qué se blindaba y por qué se blinda ahora? claro. Mira, empezó a existir el secuestro, como en muchas ciudades del mundo, empezaron algunos criminales a secuestrar gentes. Nosotros, como en México, no nos quedamos exentos, hubo unos secuestros muy mencionados, por ejemplo, el de Alfredo Harp, etcétera. Entonces la gente empezó a darse cuenta que existía pues ese grupo de gentes que se dedicaban al secuestro, al asalto. Empezaban en aquellos entonces, en los 90s, había muchas bandas que se dedicaban a dar el cristalazo a los coches, te extraían la bolsa o el maletín o lo que trajeras y se iban corriendo. Empezaron a ver con pistolas también, a robarte el automóvil. Y el blindaje empezó a crecer, el blindaje empezó a ser una modalidad que se empezó a usar mucho a partir del 92, 93, 94. Me acuerdo varios secuestros en ese tiempo, ¿eh? Sí, sí. Terribles. Hubo muchos secuestros, muchas comunidades en todo el país se vieron afectadas por ese flagelo. Y el blindaje siempre sirvió. Bueno, ahora estamos, yo creo que con los mismos datos, ahora ya hay bandas más especializadas, tristemente, pero en todo el mundo, no nada más es en México, ¿verdad? Puedes irte a Brasil, a Colombia, en mismo Estados Unidos, en algunas ciudades hay temas también de estos, ¿verdad? Podríamos decir también, Fernanda, que uno de los factores que impulsaron este crecimiento del blindaje fue la crisis económica del 94, donde ya no eran las gentes de mucho dinero no eran tan secuestrables, empezó a ser más común, más frecuente. Tú debes acordarte de que las gentes luego las secuestraban a las 11 de la noche en el cajero y les sacaban el dinero y vieron que pues, la impunidad se los podían llevar, y ahí es cuando empieza a crecer el secuestro a partir del 97-98. Hoy el crimen organizado está permeado, ha entrado como la humedad a México. Están, pues, ¿cuántos cárteles hay en este país?
9 de los cuales, 10 de los cuales, 9 de ellos ya son nombrados por Estados Unidos como terroristas. Hoy, ¿por qué se blinda? Sé, por ejemplo, yo ando mucho en las carreteras de México, que muchos de estos autobuses o muchos de estos camiones que trabajan como UP, ¿no? Que vaya, entrega cosas a la gente, o camiones enteros que llevan una marca de cosas eléctricas, en fin, se los roban. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Que obviamente el blindaje ha crecido. Por ejemplo, año con año, la Dirección General de Seguridad Privada registra los vehículos que son blindados. Y, como dijo bien Carlos, nosotros nos rige nada más la autoridad federal, no la local, que es la única que da los hologramas para las cartas de identificación. Y llevan un promedio de vehículos legalmente inscritos de 3,700 por año. Imagínate, nosotros fuimos obligados a registrarnos a partir del año 2008, los blindadores. Entonces, una manera para tener un mayor control. Desafortunadamente, como tú bien lo señalas, las bandas que existen en el país han hecho, y la impunidad, han hecho que no se ataque con todo el rigor de la ley esas bandas. Y entonces hay zonas del país, por ejemplo, México es muy afortunado, Ciudad de México somos afortunados porque nuestro nivel de riesgo es mínimo. Pero las zonas del norte de la República, Tamaulipas, algunas partes de Nuevo León, tienes que tener un mayor nivel de blindaje, ya no es ir Michoacán o Guerrero. Exactamente, estamos hablando de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. ¿Algún otro que venga a tu mente, Carlos Nader? Bueno, Chiapas, obviamente. Es muy triste escuchar que 600 familias emigraron a Guatemala porque venían huyendo de los carteles que querían apoderarse de ellos y de sus familias. Yo creo que estamos viviendo una situación que ha crecido el vandalismo, el crimen organizado, pero de la misma manera, pues estamos con la esperanza de que nuestras autoridades empiecen a actuar y lo han empezado a hacer. Hemos visto que han confiscado ya muchos laboratorios donde se fabricaba fentanilo, han confiscado muchas armas. Y bueno, a veces el crimen organizado crece más que las autoridades, ¿no? Te preguntan por acá y me parece interesante, ¿qué es esto del Kevlar? Una fibra sintética. ¿Cómo se hace hoy un blindaje? ¿De qué material se hace? Bueno, mira, el Kevlar es el invento del siglo XX. Es una marca, DuPont fue la que descubrió el Kevlar. Inclusive Kevlar es una marca registrada de DuPont y son fibras aramidas que vienen cosidas en tejidas. ¿Como un mosquitero? Es parecido a un mosquitero. Haz de cuenta que es una tela de araña, pero muy compacta. No pesa o pesa cualquier cosa y eso detiene proyectiles, balas 9 milímetros, hasta Magnum de 44. más alto ¿Hasta calibre. qué? Magnum 44. El Kevlar de esta fibra aramida que mencionas, su resistencia máxima es para pistolas hasta Magnum 44, que es la madre de todas las pistolas. Entonces, es lo que se usa en los chalecos de los policías y también se usa en los blindajes de nivel 3 o para abajo, inferior, para las zonas opacas de puertas, quinta puerta, etcétera. ¿Estás vendiendo más nivel de blindaje hoy en día, Carlos Nader, en Protectoglass? Sí. Pues mira, ya la mitad son niveles altos y la mitad son niveles bajos. ¿Cuál es cuál? ¿Altos son? Los niveles altos son contra armas largas, contra la AK-47, conocida como cuerno de chivo, las AR-15, y de ahí te vas para arriba a los rifles de largo alcance militares como son la 7.62 por 51 o por 63 NATO, perforantes que utilizan, pues, en principio el ejército, pero ya están estas armas en manos de criminales que se dedican a asaltar o a robar. No, y el problema, y lo he dicho yo aquí al aire, esas armas pertenecen al ejército de Estados Unidos. Bueno, y a muchos ejércitos del mundo, son armas reglamentarias del ejército que
desafortunadamente entran a nuestro país por Estados Unidos y también por Guatemala. También entran muchas. Hemos tenido en nuestra asociación, que es la AIB, hemos tenido reportes de balas rusas que entran por Guatemala, que son 9 milímetros, pero son perforantes. Entonces esas balas, algunos kevlares llegan a perforarlos. También los criminales están avanzando en sus tecnologías. Descubrieron hace unos 3 meses un laboratorio aquí en la Ciudad de México donde recargaban también las balas, les metían más pólvora y les cambian la punta y las vuelven más perforantes para penetrar en los blindajes. O sea, también existe desafortunadamente el otro lado de la moneda, ¿no? Caray, es un tema que a mí me parece muy fascinante y muy necesario entender, porque tu vida está de por medio. Y entiendo que tú compras un coche, una camioneta, un algo para moverte, un algo para trasladar de carretera en carretera, de estado en estado, pues llevar desde comida hasta autopartes, hasta lo que quieras. Y eres parte de las manos, puedes tener pues algún asunto con el crimen organizado, que de eso depende tu vida. Déjenme ir a anuncios QTF y regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque a mí me parece un tema interesantísimo. Y preguntarte, Carlos Nader, www.blindajes.com.mx, y a ti, René Rivera, ¿por qué los israelitas son los meros petateros de este tema? Carlos Nader representa una de las empresas Protectoglass International, que es una de las blindadoras más importantes en México. A mí, y lo digo con orgullo como mexicana, ustedes blindaron el famoso papamóvil, que hoy pues ya se puede dar esa información. Antes no se podía. Antes no. No se podía hablar de esto. ¿Por qué los israelitas son los meros petateros, Carlos? Bueno, mira, el pueblo de Israel ha sufrido persecuciones desde hace 5,000 años y han desarrollado técnicas para defenderse y contraatacar al enemigo. Al enemigo, ¿no? Y ellos desarrollaron fibras sintéticas, este blindaje mezclado con la cerámica. O sea, ¿todo esto es idea de ellos? No, pero ellos forman una parte importante del blindaje. Ellos inclusive hace 25 o 30 años sacaron al mercado un cristal que podías disparar de dentro para afuera. O sea, de afuera para adentro te disparaban y no entraban las balas. ¿Cómo? Y tú podías defenderte disparando de dentro para afuera. Son grandes científicos los israelitas. ¿Eso existe? Sí, claro, sí existe. Ya actualmente esa tecnología la han copiado o la han igualado otras empresas en el mundo, pero sí los israelitas fueron líderes en ese aspecto. ¡Qué maravilla! ¿No? Que no te entren las balas, pero tú sí puedes defenderte. Exactamente, sí. Y han incurrido en cosas más... ¿Qué es lo que más te impresiona, Carlos? ¿A mí? Sí, del blindaje. Lo que más me impresiona es que salva vidas. O sea, yo en lo personal, en el 2002, iba en mi coche y ya teníamos como 20 competidores y decía yo, no, qué barbaridad, mejor me dedico a fabricar zapatos o algo. Y pues llegaron 2 criminales, me apuntaron con la pistola y querían que me bajara del coche. No lo hice y me dispararon 2 veces. En ese momento dije, no, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Esto es una belleza, no entraron las balas, sí me temblaban las rodillas, nunca me había sentido así, me temblaba todo. ¿No? Pude accionar, el coche que iba delante de mí se movió, pusieron el SIGA. O sea, sí te salva. Te salva la vida y tenemos, mira, nosotros más de 187 testimonios
de personas que han salvado la vida por el blindaje. Y la dignidad, o sea, a lo mejor no te van a matar, pero quieren robarte, bajarte y despojarte de tu vehículo, de tu cartera, de tu bolsa, de tu reloj, etcétera. Y el blindaje es efectivo, el blindaje es una manera que pues es infalible, ¿no? Blindajes, René Rivera, querido, pues estás hablando de ropa, espinilleras, guantes, o sea, estás hablando de toda industria. un armazón, ¿no? Toda una industria para que tú no recibas el impacto de una bala. Pero también la adquisición de estas prendas han ido increciendo de manera muy importante. Del año pasado al antepasado subieron más del 20%. El blindaje ha subido mucho en México. ¿Se permite también que se blinde el crimen organizado o está regulado por alguien? Qué buena pregunta acabas de hacer y me das la oportunidad de decirlo. Por ejemplo, en las diversas asociaciones, tanto la AIB, el CNB, Comunidad de Blindaje, etcétera, estamos verdaderamente preocupados por saber cómo llegan estos materiales a la delincuencia organizada. Claro. Por eso hace rato que mencionaba Carlos que hay 137 empresas que están debidamente registradas y hay un universo muy parecido de las cuales no están registradas. La autoridad, hemos tenido muchas pláticas con la autoridad para decirle, oye, las empresas que distribuyen o venden o fabrican materiales balísticos, ya sea cristal blindado, fibras o acero balístico, deben, porque aparte está estipulado en la ley y el reglamento de seguridad privada de 2006, deben estar debidamente registradas. No es opcional, tienes que estar registrado si comercializas materiales balísticos. Hay muchas empresas que no lo hacen y desafortunadamente pues le pueden vender a quien quieran. Y entonces también hemos dicho... O sea, no es algo regulado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sí nos regula, pero todavía faltan mayores controles y la ley que nos regula es de 2006, es una ley obsoleta. Guau, y te comento, ¿cómo 2006? Y a pesar de que en 2011 se hizo una actualización y que la verdad que el presidente Calderón hizo muy bien en hacer en 2008 que fuéramos regulados, tenemos unos temas ahora como los drones con explosivos. La actividad de los drones no está registrada en la Ley Federal de Seguridad Privada. La actividad de armas no letales no está registrada. Y entonces llevan 5 años tratando de hacer de que se expida una nueva Ley Federal de Seguridad Privada, la cual no se ha logrado. Y entonces, efectivamente, como bien menciona Carlos, hay una delincuencia entre los blindadores que hacemos el bien o protegemos y salvamos vidas y la delincuencia. Ellos dan un paso adelante y nosotros tenemos que ver la solución. Un ejemplo, los drones con explosivos. Antes no se veía y hoy en día ya está viendo. Entonces, seguramente la industria para inhibir señales de comunicación para los drones va a tener alguna relación con la industria del blindaje. ¿Blindar un coche es más complicado que comprar un auto blindado? Pues no, bueno, mira, si compras el auto blindado, fue blindado por una empresa blindadora. Mercedes lo hace mucho, ¿no? Mercedes lo hace, BMW, Chrysler también. Hay muchas marcas que se han metido a blindar sus unidades, pero blindar un coche es un proceso interesante que lleva mucha ingeniería porque tienes que dejar el vehículo en óptimas condiciones para que el usuario se pueda trasladar y le sirva de defensa, ¿verdad? Dice, Fer, yo pensaba que el blindaje era para ricos. Critiqué muchísimo a un compadre mío que le puso blindaje a su camioneta y que le va salvando la vida. Él no es millonario. Él tan solo tiene un puesto de tacos. Me están hablando de Zacatecas. Es que ya no es para ricos el blindaje. ¿Y en qué momento se piensa eso? Si la vida de todos importa. Claro. Por eso el mercado de vehículos blindados seminuevos ha crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene la capacidad económica para adquirir un vehículo nuevo, adquiere un vehículo usado. Entonces, y lo que nosotros hacemos en las asociaciones es decir, tráiganlo a blindadoras que están debidamente registradas ante la Dirección General de Seguridad Privada y les hacemos una evaluación de lo mismo para ver que esté en perfectas condiciones, porque efectivamente sí te puede salvar una vida. Voy a plantear algo que poca gente piensa, ¿eh? No se imaginan la cantidad de gente asesinada cuando están haciendo ejercicio. Porque no existe, y es la pregunta,
ropa de ejercicio con su debido blindaje. ¿O ya existe? Sí, ya existe. Y me hace recordar en 1993-94 a un funcionario de la PGR aquí en el Parque Hundido que lo mataron. Claro. Entonces... Porque en el ejercicio no se blindan. Claro. ¿Por qué? No me preguntes. Pero, traen coches blindados, traes escolta, tú las traes, pero no te blindas haciendo ejercicio. Por eso es muy importante. Digo, no existe ciudad 100% perfecta, pero por eso tienes que ver cómo minimizas tus riesgos. Y una manera de minimizar los riesgos es usar la ropa blindada, puede ser una chamarra, puede ser una camiseta, ¿no? Que te puede ayudar a salvar una vida. Es increíble. Hoy en día hay una cantidad de artículos contra esta resistencia, para resistencia balística adecuada. Hay que buscarlos. Hay mochilas blindadas. Que tuvieron mucho auge después de lo que ha pasado en Estados Unidos en las escuelas, donde ha habido tantos tiroteos y han muerto muchas víctimas inocentes. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha puesto, dependiendo, han encontrado que pueden ser, si son armas cortas, le ponen un panel de fibra aramida o bien un panel de polietileno, que es para resistencias de calibres superiores, adentro de las backpacks, y te va a servir de una cierta manera de algún escudo. Yo sí sé, porque a Carlos Nader lo conozco muy bien. Carlos Nader es parte de mi familia, así de sencillo. Y lo que él hace es salvar vidas. Él te habla mucho de blinda tu coche, blíndate, porque lo que él ve todos los días en su oficina es verdaderamente terrorífico. Yo quiero dedicarle a los traileros, a toda esta gente que va de un lado a otro en carreteras, que hablen con sus jefes para blindar el transporte que llevan, porque son un target, son una pieza fundamental para ser atacados. Sí, efectivamente, en las carreteras han encontrado los criminales un nicho muy, muy jugoso. Empiezan a dispararle a los trailers para pararlos y los asaltan, se llevan toda la mercancía. En muchos casos matan primero al chofer para inmovilizar el camión. Ahí está. Y es muy triste. Es triste ver esto. Ahí están los datos, www.blindajes.com.mx. Entren a ver costos de Protectoglass International. René Rivera regresa para hablarnos del blindaje de Asís, capítulo 217 México.